En La Voz del Derecho presentamos Educación para la Vida en Familia. Asuntos de actualidad y trascendencia. Los temas sensibles que relacionan a las personas en la conformación de la más importante empresa del ser humano, la familia. Dirección y realización del abogado y académico Carlos Fradique Méndez. Conducción del abogado y especialista en Derecho de Familia, Tito Martínez Ortiz. Bienvenidos a Educación para la Vida en Familia. Oyentes amables de La Voz del Derecho, muy buenas tardes. Bienvenidos, como siempre, a este espacio de Educación para la Vida en Familia. Los estamos saludando desde Bogotá, Colombia, en directo desde La Voz del Derecho. Y queremos expresarles nuestro saludo muy cordial, nuestros agradecimientos por estar escuchando esta radio, la radio virtual que se escucha en todo el mundo. Con el doctor Carlos Fradique Méndez, con Lisset Fonseca, este servidor Tito Martínez Ortiz, les damos una grata bienvenida y los encauzamos en un programa de esta tarde que tiene que ver con el Día Sin Celos y también un día sin despecho. Doctor Carlos Fradique, el mes de mayo, el último día sábado del mes de mayo, era el día sin celos ni despecho, pero se nos pasó y entonces acordamos celebrarlo este próximo sábado que viene, que es el último día sábado de junio, el 29. De tal manera que le cedo la palabra para que usted siga adelante con este tema, que es un tema bien interesante, para ver si algún día nuestros queridos hogares pues tienen paz, tranquilidad, sin celos ni despecho. Don Tito, audiencia de La Voz del Derecho, muy buenas tardes. Hoy tenemos un programa diferente a los demás porque tuvimos una dificultad de interacción y entonces estamos recurriendo a la tecnología de punta, se llama eso, ¿no, Luis? Lo que tenemos aquí en La Voz del Derecho. Y entonces por eso nuestro compañero de set, el abogado Tito Martínez Ortiz, está en su casa, nos está ayudando desde comunicación personal a través de teléfono, comunicación personal, no es que estemos hablando con el teléfono, sino con él directamente. Y Lisset nos acompaña acá también en el estudio. El último sábado de mayo, ya hemos venido desde el año de 2014, proponiendo que establezcamos o institucionalicemos un día sin celos ni despecho. Y esto porque son tantas las noticias que dan fe, o dan cuenta más bien, de que el compañero sentimental decidió asesinar a su compañera sentimental. Y con esa razón, alegando posiblemente una especie de alteración mental, quieren justificar que tengamos tantos asesinatos en Colombia y en el mundo por razón de celos. Como los celos no son de la esencia del ser humano, sino son de la naturaleza del ser humano. Un elemento de la esencia quiere decir que no se puede separar del ser humano. Un elemento de la naturaleza se puede separar o se puede morigerar, se puede minimizar las consecuencias de ese elemento. Los celos son falta de educación, falta de inseguridad, excesivo machismo, que hacen que de pronto los hombres, algunas veces inclusive hayamos creído que somos capaces o que tenemos bien el poder de mando dentro del hogar y que tienen que obedecernos. Entonces, lo que necesitamos es que todos los factores que de alguna manera influyen en el comportamiento de celosos y celosas, en el mal comportamiento de celosos y celosas, que todos esos factores puedan ser minimizados por quienes tienen la responsabilidad de manejar los canales que permiten que esos factores se encuentren para generar unos celos que pueden ser desastrosos, que siendo enfermizos pueden generar consecuencias negativas.
Este año o lo proponemos que sea el mes de mayo, porque mes de mayo que comprende también junio, para que sea el primer semestre del año, y en el mes de noviembre, que comprende diciembre, para que sea el segundo semestre del año. Son 2 días, en verdad, que pueden extenderse durante todo el primer semestre y durante todo el segundo semestre, porque esta es una educación que es permanente, es una alarma que debe estarse prendiendo permanentemente para efectos de que los daños que se causen por celos sean los mínimos. Pues le cuento a don Tito, Licetti, audiencia y Luis, que en mayo estuve muy juicioso corrigiendo un libro que se va a llamar La Colombia que la Constitución quiere. Y se me olvidó que era el 24 de mayo. Pero no es tarde porque, entre otras cosas, los días sin celo, los días sin despecho deben ser los 365 días del año. Y en los años bisiestos, pues 366. Queremos invitar desde La Voz del Derecho, lo estamos haciendo también desde otros medios donde es posible que tengamos audiencia para que tomemos un breve día de reflexión, de concientización sobre la necesidad de controlar los celos y de minimizar los efectos dañinos que se causan con unos celos que son inmanejables. El próximo sábado, es 29 de mayo, el próximo sábado, es el último sábado de junio. Yo no sé, don Tito, si por ser el último sábado y por ser quincena, donde le paguen a la gente y la gente tiene la posibilidad de ir a desahogarse gastando su quincena en la fiesta, en el consumo de licor, si eso nos vaya a permitir minimizar algo los celos. No sé usted qué opina. Sí, señor. Que los sábados le pagan a los obreros su semana y a los trabajadores les pagan su quincena. Sí. Y como es sábado y es viernes que le van a pagar porque el sábado es un día de fiesta. Pero además estamos frente a un puente, entre otras cosas, ¿no? Porque el próximo... Exactamente, es el puente festivo que se aproxima, es el puente de San Pedro, ¿no? Ah, es San Pedro en el Espinal, ¿no? San Pedro en el Espinal, pero también hay pues las fiestas de Ibagué, las fiestas de Neiva. Entonces, es un puente que es muy, muy apetecido por las fiestas que se celebran en las diferentes zonas del Tolima, ¿no? Con algo que es completamente contradictorio, audiencia de La Voz del Derecho. Va a haber varios eventos culturales, en donde se va a hacer referencia a la música colombiana, se va a hacer referencia al pasillo, al bambuco, al vallenato, a la chirimía, a la música llanera. Sí. Y sucede que la publicidad de invitación la hacen es con la presentación de estos artistas nuevos que manejan música popular y música de cantina, y ellos son los principales invitados a esos concursos de cultura musical en Colombia. Es una tristeza que eso sea, es una contradicción, ¿no? Pero estamos en Colombia donde todas las contradicciones son posibles. Pues a la audiencia de La Voz del Derecho agradecemos a ustedes sus mensajes, sus opiniones sobre este programa, que nos la manden al correo lavozdelderecho@gmail.com o que nos los hagan llegar a través de los videos que ven. Deben decir emisora La Voz del Derecho. Emisora La Voz del Derecho. Emisora La Voz del Derecho @gmail.com. Listo. Y nos mandan los mensajes, nos mandan sus comentarios porque eso nos enriquecen para poder mejorar estas clases de educación para la vida en familia, respecto a las cuales algún día vamos a tener una audiencia millonaria. Claro. Los celos... La recomendación entonces, doctor Carlos, para nuestros queridos oyentes es no dejarse llevar por la euforia que al consumir unos cuantos licores, entonces... y además de la música guerrera, empiezan a sentir celos. ¿Sí? A despertar sentimientos de odio, de revancha, de pasión, que son sentimientos que se transforman desafortunadamente en cosas agresivas, ¿no? Sí, en vidas difíciles. Sí.
entonces se tornan realmente en momentos completamente complicados para la vida en familia, ¿no? Propicios para delinquir. Mire Exacto. que esa violencia de la gente que está allá con tragos es una violencia que puede ser verbal. Hay gente que toma para dirigirse a su pareja el teléfono celular o ya sí, ya el teléfono fijo no existe, sino el teléfono celular para llamarla y para agredirla. O Claro. entonces comienzan a enviar mensajes de WhatsApp o cualquiera de los medios de estos de las redes que hay para efectos de insultarla. Y la recomendación es que la persona a quien va dirigido esos mensajes, pues bloquee a la persona que le está mandando esos mensajes. Claro. Y si es una persona que tiene un proceso pendiente de divorcio o de violencia intrafamiliar, que esos mensajes los guarde como prueba de los actos de violencia que son causa de divorcio o que son prueba de la violencia que se hace para efectos de que sancionen a esa persona que comete el delito Claro. o la infracción punitiva de violencia intrafamiliar. Entonces van tomando esos videos y los van teniendo allá en su archivo como prueba de Claro. un eventual proceso. Esas pruebas, esos videos deben ser tenidos como pruebas en un momento determinado y no es una interceptación ilegal de pruebas, no es un manejo ilegal de los medios de comunicación porque son propiciados por la persona frente a quien se van a hacer valer. Claro. La interceptación de los mensajes está cuando yo ilegalmente entro sin el permiso del dueño del medio de comunicación, entro a su red. Eso sí es delito. Pero cuando es él quien abre o ella quien abre las puertas para efectos de mandarme las pruebas, pues estoy trabajando de una manera perfectamente lícita y los jueces tienen la obligación de tener en cuenta que esos videos son prueba plena, salvo que desvirtúe que hubo un montaje o la persona que los mandó que fue él, pero si no es así, son plena prueba para efectos de un proceso. Correcto. Hay una mezcla hay una mezcla en las carreteras dicen que es una mezcla mortal la gasolina y el licor. Sí, señor, efectivamente, eso produce accidentes que son fatales, ¿no? Que son fatales, sí, señor. Entonces la mezcla de licor, por ejemplo, y los celos, ya hemos hablado que es una cosa que hay que evitar. Hay que Pero evitar. también hay unos amigos y amigas que muchas veces interfieren en las relaciones de pareja. Sí, señor, pero esa mezcla de licor y la gente comienza a tomar 1, 2, 3, que generalmente va enriquecida con la música guerrera. Sí, señor. Venga, nos tomamos un traguito y entonces ponemos la música guerrera, música de cantina, música violenta. Sí. Y antes de la audiencia, ahorita tal vez vamos a tener oportunidad de mirar una letra de una canción que debe ser prohibida. Eso no puede estar pasando por ninguna emisora, absolutamente por ninguna emisora, y ya miramos ese tipo de canción. Entonces, el licor y la música guerrera hacen que la gente desenfrene su pasión, apasionadamente quiera vengarse y entonces vaya a buscar al objetivo de familia en ese momento. No podemos decir que es objetivo militar, sino objetivo de familia para causarle lesiones. Eso hay que aprenderlo a manejar, don Tito, Luis, porque si no lo aprendemos a manejar y si el Estado no institucionaliza esa labor pedagógica, pues entonces vamos a tener que seguir registrando noticias y noticias fatales por causa de los celos. Aquí hay mucha gente que considera que simplemente mataron a alguien, entonces dicen, vamos a dictar una ley para endurecer las penas. Y entonces duran un año discutiendo si conviene, si no conviene, qué nombre le van a poner a esa ley, entre otras cosas. La sancionan, pero ni la publican, ni la explican, ni la enseñan. Ni la enseñan. Sí, señor. Vea que estábamos revisando nosotros cuáles son las penas, las sanciones, Lisset, que tiene una persona que mata a otro por celos. Sí. Un feminicidio, cuáles son las sanciones. Y yo hice como una especie de sondeo, no, que le apliquen la pena más grave, pero no se sabe en qué condiciones, en qué circunstancias se le puede aplicar esa sanción
que generalmente va por los 48 años. Y si hay posibilidades de acumular otros delitos, pues entonces puede ir hasta los 60 años. Claro que sí. Que es casi una condena perpetua, pero eso no lo sabe la gente. Sí. Simplemente la gente dice, no, que le apliquen ¿cómo es? El peso de la ley, como si la ley pesara. La ley no pesa, Sí. la ley no pesa, la ley... pero además hay otra cosa que me parece importante y es que hay muchas personas que agreden, que son salvajes, agreden a la esposa y saben perfectamente las consecuencias que van a tener por ese delito. Claro que sí. Y aún sabiendo las consecuencias, no lo evitan, sino que simplemente dicen, vamos a cometer el delito y yo pago. Me acuerdo aquí de un señor que tenía desprecio por su mujer y alguna vez dijo, yo la mato y yo pago ese gurre. Hágame el favor, refiriéndose de esa manera despectiva a su mujer. Claro. Pues le cuento que un día, en un exceso de tragos y de celos absolutamente absurdos, porque no se le puede decir de ninguna otra forma, porque no tenían la más mínima razón para tener desconfianza de su mujer, la mató. Y sucede que la vida también tiene su forma de cobrar esos delitos. Entonces, claro. A esta persona que mató, pues se quedó sin trabajo, estuvo en la cárcel y después le dio una enfermedad que le ha estado causando muchos problemas. Casi que se incapacitó, se volvió inválido y está pagando en vida, fuera de la cárcel, la maldad tan grande que hizo matando a su mujer. Afortunadamente, las niñas que quedaron allí huérfanas, pues consiguieron a alguien que les pudo ayudar y que les dio una especie de padrinazgo y pudieron salir adelante en sus correspondientes actividades educativas y lograron hacerlo. Pero esta persona decía, no, yo mato a ese gurro y yo lo pago. Claro. Absolutamente absurdo que dentro de una cultura, así sea, dentro de aquellas personas que son analfabetas, se pueda tener esa tarea. ¿Y esto por qué? Porque es que el gobierno, yo no sé si ustedes estarán de acuerdo conmigo, Luis, el gobierno no hace ninguna tarea de educación, de pedagogía, de ninguna. Manda unos avisos a veces por televisión, por la pantalla, rapidísimos, que no lo lee nadie. Exactamente. Porque la gente está escuchando la música, el tarareo lo escucha, pero el texto no lo lee. Y además, pues citan a que hagan el foro, a que hagan la convención y hacen una declaración diciendo, no queremos un homicidio más. Y ahí cierran la ventana. ¿Y cómo van a hacer? ¿Qué tarea hacen para que no cierren la ventana? Ninguna. Dicen, vamos a limitar el consumo de licor. Sí. Y la Corte Constitucional ha declarado inexequible un artículo del Código de Policía diciendo que sí se puede consumir licor en lugares públicos y la gente está masacrando a la Corte Constitucional porque dijo eso. Sí. Y sucede que cada 8 días, y yo invito a la audiencia para que este puente estén pendientes de cuántas actividades en espacios públicos organizan especialmente los alcaldes y las juntas de cívicas en espacios públicos y cuánto trago le van a dar. ¿Cuánto trago le van a dar? Por cuenta de ellas, de las autoridades mismas y patrocinado por las licoreras, especialmente las licoreras y las cerveceras, para que ellos vayan a consumir cerveza. Y no tenemos policía de infancia y adolescencia que esté vigilando para que a los niños no les hagan degustaciones, porque estos son los potenciales compradores del futuro y necesitamos volverlos adictos al licor para efectos de que sean buenos compradores de licor, para que, conforme con el artículo 336 de la Constitución Nacional, el Estado pueda recoger impuestos para educar y para darle la salud a los niños. Esto es absolutamente contradictorio. Esto es una especie, ¿usted se acuerda, don Tito, del extraño mundo de su uso? Esa caricatura que publican en El Espectador. Sí, señor. En la época de don Guillermo Cano. Sí, señor. En eso estamos viviendo nosotros dentro de un contexto que es absolutamente absurdo desde el punto de vista de lo que es el consumo de licor. Entonces, amigos y autoridades, este es un llamado a las autoridades, a la policía, a los alcaldes, a los defensores de familia, a los comisarios de familia, a los padres de familia, para que estén vigilantes, atentos, para que se minimice el consumo de licor en las próximas festividades
del puente que se avecina. Hagamos eso, por favor. Claro que sí. Usted me iba a decir algo. Hay amigos resentidos y resentidas que le echan leña al fuego. Claro, pero mire, hay una cosa, antes de eso, doctor Carlos, Sí, es señor. interesante lo que usted ha planteado, de que el Estado tiene que tomar acción sobre esos aspectos, porque realmente se hace unos mensajes y se ponen en la televisión o en la radio y nada más, y no se mide realmente la efectividad de esas campañas nunca, ¿no? No, nunca. Entonces, vemos que realmente lo que pasa es que pasa inadvertido el mensaje, no sabemos si la gente lo escuchó, no lo escuchó, si le llegó a la mente, en algún momento le hizo pensar algo parecido que le estaba sucediendo. Y pues desde el punto de vista de la actitud del Estado, valdría la pena llamar la atención de las de los diferentes organismos. La Presidencia de la República tiene una serie de asesores y de agentes especiales que trabajan como asesores del presidente de la República. La misma vicepresidenta de la República, la doctora Marta Lucía Ramírez, ha dicho que está interesada en su despacho está interesado en evitar toda clase de tragedias, especialmente dirigidas a la mujer. De tal manera que dentro de este programa, pues, es bueno hacer un llamado también a las autoridades, a las altas esferas, a la presidencia, vicepresidencia y en las diferentes esferas que trabajan en el mundo de la prevención, para que se trabaje un poco más el tema de la violencia intrafamiliar que se crea con estos celos y la mezcla del licor y los celos y la mezcla del licor, la música guerrera y los celos. Pues, don Tito, creo que una de las labores importantes que hace la policía y que hacen los medicina legal y que hacen las entidades encargadas del control de los delitos contra la familia es estar pendiente dónde cometen delitos para llevar las estadísticas. Claro. Y al final del año decir, bajó el 5%, sí, subió el 5%, y esa es la gran información que hacen ellos, pero no, es que no interesa saber si subió o bajó. La obligación es que baje, que se minimice. Sí, claro. Ojalá llegáramos a cero la violencia intrafamiliar. Eso es lo que necesitamos nosotros hacer. Claro, lógico. Sí. Hay una música popular que llama la música guerrera. No sé si Liceo nos hizo el favor de ayudarnos. ¿Qué es eso de la música guerrera? Aquí no tenemos posibilidades de colocar música guerrera, ¿no, Luis? Te estaba comentando también que la mezcla de amigos y amigas, muchas veces con resentimiento, esas personas resentidas y los celos, esa mezcla es una mezcla maligna, ¿no? Porque se crean una serie de comentarios que se alimenta un poco el fragor de los celos. Sí, señor. Sí. Un poco, no mucho. Bastante el fragor de los celos. Nos gustaría mucho que en el tema de la prevención se hiciera lo que yo pudiera llamar tal vez el efecto aceite en el motor de 4 tiempos. Ustedes, claro. ahí tenemos el motor, ¿no es cierto? Sí, señor. Y tenemos un dispositivo para que por ahí entre el licor, entre el aceite. Pero ese baja y va teniendo distintos vasos de comunicación para poder alimentar todo el motor. Sí, señor. Si eso lo hiciéramos desde el punto de vista de la prevención, sería excelente. Que el presidente hable, que hable el gobernador, que hable el alcalde, pero que llegue a las familias, que llegue a las escuelas. Otra cosa es que en las escuelas, en este momento en los programas, no hay un vaso de comunicación con los directores del Ministerio de Educación, con los directores del Ministerio de Salud, con los directores de las TIC, para efectos de que allá lleguen a los maestros y los maestros sean réplicas de esos mensajes de no violencia, se los den a los niños, los aprendan y los niños lleguen a la casa y los repliquen con sus papás. Esa puede ser una forma especial para efectos de llegar hasta allá. Nos dice que la música de cantina, la música guerrera. A ver, vamos a dar ejemplos y tal vez sí. Bueno, también conocida como la música popular.
Bueno, en Colombia es un género musical que hace alusión al despecho, al heroísmo, la traición y el licor. Es la música representativa de la zona del eje cafetero, el departamento de Antioquia y las regiones del sur de Colombia. Y de toda Colombia. De toda Colombia, pero nace principalmente en lo que es el departamento de Antioquia. Actualmente la música popular es puesta para reunirse y celebrar y embriagarse, por lo que puede ser escuchada en un sinnúmero de lugares como bares, discotecas, las fiestas familiares, las fiestas públicas, como conciertos y eventos de ferias y fiestas. A mí no me gusta tanto el tema de la música como tal. Lo que me parece absolutamente cruel son las letras. ¿Las letras? Sí, las letras son absolutamente macabras. Claro. Son apología del delito. Sí. Y yo no sé cómo esas letras, siendo apología del delito, se pueden pasar sin censura por las emisoras, siendo que las emisoras y los medios de comunicación tienen una responsabilidad social frente a la familia que está ordenada en el Código de la Infancia. Los medios de comunicación tienen una responsabilidad y está consagrada en el Código de la Infancia, porque no se puede llegar ni directa ni indirectamente a contaminar la mentalidad increciendo, en formación de nuestros niños, niñas y adolescentes. Me parece que eso es importante tenerlo en cuenta. Pues prácticamente hasta el momento de la Constitución del 91, en que se expidió la Constitución del 91, doctor Carlos, el Ministerio de Comunicaciones, porque así se llamaba antes, ejercía un control muy estricto sobre las emisoras. Sí, señor. Y efectivamente las emisoras tenían que sustentar ante el Ministerio de Comunicaciones su tipo de música, su programación, en qué se basaba esa programación, y todo eso era controlado por un organismo del Estado que fue creado por el Ministerio de Comunicaciones para precisamente hacer auditoría de cumplimiento. En aquella época, para que usted pudiera hablar por la radio, necesitaba de una licencia de locutor, que era también expedida por el Ministerio de Comunicaciones, y para lo cual se exigía que las personas que aspiraban a ser locutores y presentadores de la radio o de la televisión tenían que presentar unos exámenes basados en cultura general, que tenían que contestar unas preguntas y someterse a un examen de improvisación y de sustentación ante el micrófono. De tal manera que todas esas cosas se han ido, se borraron con la Constitución del 91, lástima decirlo, pero fue así. A partir del año 91, que se estableció la libertad de expresión, se borraron todos esos controles que se ejercían desde el Ministerio de Comunicaciones. Entonces las emisoras hoy en día son libres totalmente de establecer su programación, y por ello es que encontramos emisoras dedicadas a esa música, ¿no? Había en esa época una especie de autocensura, entre otras cosas, y por ejemplo, programas que hoy se escuchan por emisoras populares, en donde la vulgaridad es ramplante y los chistes que llaman, sí, no de doble sentido, sino de un solo sentido vulgar, porque no es de doble sentido, sino directamente vulgar, entonces no podían transmitirse en esa época. Claro que es cierto sí. Que estamos en la época de la decencia. Bueno, vamos a hacer un corte en este momento, don Tito y audiencia, y hacemos un espacio musical, y ya regresamos con nuestra segunda parte de nuestro programa de hoy. Estamos en La Voz del Derecho presentando Educación para la Vida en Familia. Esta es La Voz del Derecho. Estamos regresando en esta tarde de jueves con comentarios muy importantes acerca de el Día Sin Celos, y también el Día sin entrar en la parte correspondiente a la música guerrera. La música de cantina o música guerrera es una música que nos realmente
nos recuerda situaciones, historias que seguramente van a incidir en la forma de pensar, y entonces aquí en este programa con el doctor Carlos Fradique y con Lisette, pues les estamos recomendando a las personas que eviten desde todo punto de vista mezclar la música de cantina y el consumo de licor, porque ello alimenta los celos y desde luego despierta unos sentimientos de agresividad en la familia. Don Tito, encontré en una USB que llaman, ¿no es cierto ahora? Sí, efectivamente. Una selección de canciones de cantina, selección de música popular. Y entonces las ponen, las hacen sonar más bien, o las reproducen de manera aleatoria, porque eso es una forma en este momento de poder manejar la música, ¿no? Para que no sea... Sí. Para que no sea el mismo disco y la ponen aleatoria, entonces pueden ponerla o pueden transmitirla 4, 5, 6 veces y la gente en último no se da cuenta que es el mismo disco. Claro que sí. Hay una canción, le voy a pedir el favor a la audiencia y a la emisora, espero que lo hagamos con el mayor respeto posible, entre otras cosas. Hay una canción que se llama El Asesino. No voy a decir quién la canta, no voy a decir quién es el autor, porque me parece que no es prudente, pero voy a hacer referencia a la letra de esa canción, a la letra. Y lo más curioso del caso es que he visto que esa canción la transmiten en las cantinas y las transmiten en los sitios populares. Y las mujeres están felices y contentas escuchando esa canción. Las mujeres, por favor, felices escuchando esa canción. Y algunas las he visto bailar al son de esa canción, así como al son de una canción que se llama La Martina. Es una canción mexicana, claro, donde el señor simpático coge a la china y le pega 15 tiros y está feliz. Y la señora baila con el señor que le pega los 15 tiros. Eso me parece... no entiendo, no es fácil entender que una mujer se pueda salir a bailar con el señor que está cantándole a alguien que le pegó 15 tiros y además porque tenía 15 años la chinita nomás. Bueno. Sí. También es completamente contradictorio que las señoras se sientan felices, pero absolutamente felices, porque el señor va y les lleva serenata y les canta el rey. Sí, señor. Sí, pues yo sigo siendo el rey. Y la señora, sí, claro, su merced sigue siendo el rey y haga lo que quiera porque su merced es el rey. No, eso me parece es completamente contradictorio e incomprensible. Claro. Pero el señor lleva la canción porque tiene que llevar esa, que es la canción para la serenata, en vez de tomar unas canciones muy lindas de música colombiana o de música romántica que no son agresivas, porque también hay unas románticas que son absolutamente agresivas. Sí. Agresivas. Tú eres el número 1000, creo que es una canción de Ortiz Tirado, que hace una desproporción grandísima de lo que es la dignidad de la mujer. Pero mire esta canción que dice El Asesino. Además, la bajé de internet con una ortografía, la cosa más absurda, que da pena que alguien la exprese. Dice la canción, me dicen el asesino. Por ahí me dicen que me andan buscando y que me anda buscando la ley. Aquí, yo no sé en qué parte de Colombia al juez le dicen la ley, o la policía, no sé, pero sí es un término muy popular aquí. Muy popular. ¿Quién lo busca? La policía no, lo busca la ley porque lo mandó a traer el juez. Entonces me dicen el asesino y me dicen que me está buscando la ley porque maté de manera legal. Aquí dice, en esta transcripción dice que de manera ilegal, pues no, lo que él dice es que yo maté de manera legal la que burló mi querer. Uh-huh. Es decir, él está confesando que mató a su compañera y que la mató de manera legal. De manera legal. Y dice, en un momento de celos, estamos hablando de los celos hoy para efectos de que tengamos en cuenta que el próximo sábado estamos invitando a celebrar el día sin celos ni despecho, que podamos manejar ese mecanismo infernal, maligno,
Sí, señor. impulsa en un momento determinado a generar algún daño contra las mujeres. Dice, en un momento de celos maté cegado de sentimiento y dolor, ira e intenso dolor. Eso ya no existe en el Código Penal. Sí, eso ya no existe. Ese cuento del ira y el intenso dolor, eso ya no existe, eso desapareció. Sí, porque la maté en momento de ira e intenso dolor. Eso era en el Código Penal de 1938, por allá. 1936 hasta el año de 1980, cuando desapareció esa causal de que no, es que yo me puse de mal genio y ella me estimuló y me hizo volver, y me volví ciego de celos y entonces la maté, y entonces qué pena con usted, soy inocente. No, eso ya desapareció, eso desapareció. Dice que en un momento de celos maté, cegado de sentimiento y dolor, la que burlaba mi honra, mi ser, mi vida y mi corazón. ¿Ah? ¿Qué tal eso? Entonces yo me ofusqué, me dieron celos y la maté de manera legal, dice. Sí. De manera legal. A quien estaba burlando mi honra. La honra, el honor sexual que se llamaba antes, y sobre el cual hicieron unas magníficas exposiciones de oratoria, los que trabajaban en defensa de los homicidas y que eran juzgados por conjurados de conciencia por los jueces superiores en esa época, después de haberse hecho investigación completa por los jueces de instrucción. Sí. Ese cuento de que el honor sexual existe, eso ya no hay ahorita. Sí, el honor sexual, pues claro que existe, y debo yo sentirme honrado de proteger mi identidad sexual, de proteger mi cuerpo, de cuidar mi cuerpo, y la mujer también de cuidar su cuerpo. Claro. En ese caso de la mujer, por ejemplo, ahí hay mujeres que salen con una persona con la otra y se dejan tocar y se dejan acariciar y se dejan tomar las caderas, pues ahí no hay honor sexual. Y puede que están en una tarea de descuido, de falta de estima, que tenemos que recuperarla. Eso no es ser moralista, eso no es decir que eso es pecado, no. Nada que tiene que ver pecado, eso simplemente, como dicen popularmente, no dar papayeta, don Tito Lisset. Sí, señor. No dar papayeta, porque eso se genera. Entonces, claro, estaba burlando mi honra, mi ser y mi vida y mi corazón. Bueno, hasta ahí va. Ahora dice esta persona que me parece que es un apologista del delito, dice, ya está en el cielo juzgada por Dios. Allá en lo alto, si acaso me ve, sabrá la ingrata que tuve razón y sabrá cuánto la adoré. Tuve razón para matarla. ¿Qué tal eso? ¿Ah? No, Luis. ¿Ah? Increíble. Increíble, eso no. Audiencia, yo creo que ustedes están de acuerdo con nosotros. Son historias increíbles. Que ese tema, esos temas musicales deben estar prohibidos. No sé, les preguntamos a ustedes si eso, o por lo menos las emisoras deben autocensurarse. Sí, hace poco también apareció un señor que mató a la mujer y entonces le hizo una canción. Ah, sí. Una canción. Y por eso fue que lo capturó. Y entonces él confesó sí que yo la maté. Hice una canción para celebrar que le ha matado. Yo no tuve el suficiente, ¿cómo se llama? Valor para buscar el tema de la canción. Es como un rap, un hip hop, sí. Sí. Pero absurdo. Entonces dice, no, ya está en el cielo y allá pues Dios la juzgó y sabe que yo la maté y que tuve razón para matarla. No, eso no tiene ninguna presentación de ninguna naturaleza. Sí. Y esa canción debe estar censurada, dice. Sí, 20 años que de sentencia me den. Entonces esta cancioncita es viejita porque el homicidio de 20 años ya hace tiempos que dejó de ser sancionado con esa pena, hoy es casi el doble. Claro. Pero con gusto, dice él, voy a pagar mi delito. Y vea lo que dice este vagabundo. Pero antes quiero vengarme también del que me hizo criminal. Va a la justicia me está buscando, y yo me entrego, dice él, cuando a ese infeliz que me hizo matar a mi mujer, yo pueda abrirle el corazón, es decir, lo pueda matar. Entonces está atrás de la persona que aparentemente le causó los celos, entonces lo mata y después va y se entrega para pagar 20 años, no tiene ningún problema. ¿Ah? Sí, claro. ¿Cómo le parece eso? Claro. ¿Ah? Pues es una canción con una historia
como muchas que han ocurrido, doctor Carlos, en estos días y antes, y llevamos muchos años viendo que la gente se deja llevar realmente por situaciones que, como lo hemos comentado varias veces, inciden en la vida privada de las personas, pero que no tienen control de sí mismas. Se les olvida que no son dueños de las personas, porque es que hay mujeres y hay hombres que piensan que por haberse casado con una determinada persona, adquieren la propiedad de esa persona. Y resulta que no es así. Usted me hace acordar de un evento que estaba muy equivocadamente, no sé cómo se dice, que estaba interpretado de manera equivocada. Sí. Y es a partir del año 1932 o 33. A las mujeres casadas se les obligaba a cambiar su segundo apellido por el apellido del marido, Sí. precedido de la partícula D. Claro. Si no estoy mal, era el decreto 1003 de 1932. Si no estoy mal, Sí, sí, sí. era el decreto 1003 del año de 1932. Y entonces, después entendieron que como la mujer casada cambiaba su apellido segundo por el primero del marido, precedido de la partícula D, era para significar que la mujer era de propiedad del marido. Claro. Y eso no es cierto. Esa costumbre que viene del derecho español no es para demostrar que es propiedad del marido, sino que entraba a formar parte de la familia del marido, de la estirpe del marido, que es una cosa completamente diferente. Sí, sí, sí. Formar parte de la estirpe del marido no es que sea propiedad del marido. Claro. Y entonces por eso aparecieron expresiones populares, pues que yo creo que se han cambiado muchísimo en algunos eventos, que se le decir, le presento a mi mujer, Sí. le presento a mi marido. Sí. Y yo he escuchado algunas mujeres. Hoy hay una mujer que es aparentemente es muy publicitada, que dice mi divina, refiriéndose a su pareja. Mi divina, ella es mía. Y sucede que esa persona es líder en el manejo de la violencia intrafamiliar y de la dependencia del hombre y de la mujer. Pero ella dice, refiriéndose a su pareja, dice mi divina. ¿Qué Sí, tal sí, eso? sí. Mía. Sí. Entonces ella también tiene ese complejo de posesión. Claro, De claro, posesión. es un complejo de posesión que realmente no existe, ¿no? No, pues culturalmente sí, pero legalmente sí. Culturalmente puede que sí, pero legalmente no existe. Sí. Eso fue derogado por el decreto 1260 de 1970, que es el Estatuto del Estado Civil de las Personas en Colombia. Sí, claro. Eso fue derogado. ¿Sí encontró el decreto? Dice 1003. Sí, Bueno, entonces esta canción que estamos comentando, Tito y audiencia, debería tener censura o autocensura para no ser transmitida por los medios y por lo menos, y tampoco pues ser en una fiesta que con licor pues genera la posibilidad de que haya un daño. claro. Ahí se me Claro. ocurre que la persona que hace la transmisión en una cantina y que puede generar con esa canción un daño, que esa persona es responsable del delito que pueda cometer el borracho en violencia intrafamiliar. Hay Sí. una sentencia, la verdad es que la tomé, pero no volví a hacer hincapié. Ella fue dictada en el estado de California, en los Estados Unidos, en una entidad municipal cercana de Los Ángeles, en un condado cercano a Los Ángeles, en donde el cantinero comenzó a vender y a venderle trago, y se dio cuenta de que el señor iba borracho manejando. Ajá. Se fue borracho manejando.
Y eso sería excelente que lo pudiéramos tener aquí en Colombia. Yo lo he presentado académicamente, pero a veces se me olvida, pero hay que insistir en eso. Claro. Y el señor salió y adelantico causó una lesión personal, estrelló a alguien. Entonces, el juez que investigó vinculó como responsable de ese delito al cantinero, porque el cantinero lo emborrachó, porque el cantinero lo dejó que fuera borracho manejando a sabiendas, porque era absolutamente previsible que iba a cometer un delito y que iba a causar un daño. Claro, claro. El cantinero, si eso lo pusiéramos en práctica aquí en Colombia, de que la persona que emborracha es responsable de los daños que causa el borracho, eso sería excelente porque tendríamos una responsabilidad mayor desde el punto de vista de la vinculación del autor, del responsable de ese daño, y tendríamos la posibilidad de que hubiera más control en el expendio de bebidas embriagantes. ¿En qué encontró? Decreto 1003 de 1939, cual reglamenta la Ley 92 del 1938 sobre el registro civil de las personas. Artículo 31. Dice. Que decía. Decía, ya no existe. La mujer casada o viuda llevará en los actos de la vida civil su nombre y apellido y el apellido de su marido. Precedido de la partícula D. Y ahí aparecen, por ejemplo, digo yo, ¿y por qué don Gonzalo Jiménez de Quesada? ¿Con quién era casado? Entonces, no, la referencia era al lugar donde estaba viviendo, ¿no? Sí, claro. De su procedencia. Miguel de Cervantes Saavedra. Miguel, y así teníamos, pero eso es del origen español, esa es la denominación, la forma. Hay un apellido de la Torre. Ah, sí, también sí. Hay muchas formas. ¿De dónde? ¿De qué parte? Ya, sí. Hay muchas. Pues encontramos en el periódico, en un periódico de amplio, yo creo que podemos decir el nombre, El Tiempo. Sí, en El Tiempo de hoy. De ayer. Tú estás leyendo el periódico de ayer, don Tito. Estoy viendo el periódico de ayer, claro. Sí, claro. Lógico. En la primera página. Sí. ¿Tiene el dato ahí? ¿Cómo es el titular? El periódico se refiere a la cantidad de niñas que han sido violadas y producto de esa violación han quedado embarazadas. Pues unas cifras realmente astronómicas, ¿no? Aterradoras. Yo invito a la audiencia a que haga este ejercicio. Yo lo hice. Porque que el diario El Tiempo se haya dignado, además, ponerla en primera página. En primera página, la noticia, sí. Destacado en primera página, pues es una situación que es para lamentar. Alarmante. Pero yo hice un ejercicio ayer, don Tito. Yo leí el titular. Niñas entre 10 y 13 años. Sí. Violadas. Entre 10 y 13 años que quedan embarazadas. Entonces yo miraba ayer a las niñas. Miraba una niña. Es un informe que se llama Forensis, que lo emite Medicina Legal, sí, además. Sí, es oficial. Es oficial. Sí. Y entonces yo invito a la audiencia, la invito a ustedes, ahora que mañana, este fin de semana, miren niñas que tienen más o menos 10, 11 años, 12 años. ¿A qué persona medianamente sana se le ocurre tomar a una niña de esa edad, con esa debilidad física, sin protección de fuerzas para poderse defender, claro, para violarla de una manera absolutamente infame y generar un embarazo? Entonces, esa persona que tiene ese comportamiento de violación frente a estas niñas, pues yo creo que la pena de cadena perpetua es cortica para esas personas, don Tito. Y dice, yo creo que es cortica. De hecho, es casi un beneficio de gracia, porque esas personas deberían ser procesadas, pero de verdad. Pero además hay algo, doctor Carlos y audiencia de La Voz del Derecho, es que este tipo de delito ha venido en aumento. Ah, sí, por supuesto que sí. Y yo creo, voy a decir aquí algo que de pronto es sacrílego, audiencia de La Voz del Derecho. Voy a decir algo que es sacrílego.
Pero sucede que en desde el año de 2002, hace los 10 últimos años, se ha venido estimulando por todos los medios que a los niños hay que reconocerles su derecho a ejercer su sexualidad. Es decir, estamos madurando biches a los niños. Sí, efectivamente. Y entonces, ¿qué pasa a un niño de 14 años, de 15 años, que comienzan a hacerle la presentación visual, películas, chistes, conferencias sobre cómo se ejerce la sexualidad en ellos? Pues, don Tito, ¿no? A los 15 años es como un carro sin freno, ¿no? Sí, efectivamente. Y entonces todo eso desemboca en que las niñas pierden su estima, los muchachos pierden su estima, pierden su control, y los mayores piensan que como ellos tienen derecho a ejercer su sexualidad, se creen también con la posibilidad de accederla sexualmente, porque seguramente no es una violación de esas que son a la fuerza, sino que son violaciones porque son presuntamente violencia carnal por efectos de la edad, y las niñas ingenuamente creen que porque les están dando algún beneficio o algún auxilio económico, especialmente en las niñas y niños que tienen limitaciones económicas. Claro. Y si los violadores son menores de edad, entonces el ICE nos dice cuáles son las sanciones que tienen los niños menores de edad que violan y que acceden carnalmente. Sí. Creo que tiene. Muchas veces se da también, de acuerdo a este informe de Forensis, es que se han reportado casos de explotación sexual de niños y niñas. El 51% era explotación sexual comercial y el 44% pornografía infantil. Por circunstancias económicas y dificultades económicas que tienen esas familias para efectos de subsistir, y muchos de esas explotaciones sexuales son patrocinadas por los papás de las niñas y de los niños. Sí. Esta es una situación que debe ser estudiada, que debe ser tranquilamente estudiada para encontrar una solución. Y yo creo que una solución es hacer una política general de cero embarazos en niños y en niñas, en niños y por niños, en adolescentes y por adolescentes. Cero embarazos. El artículo del diario El Tiempo de ayer pues hace referencia también a que son más de 1.000 casos adicionales de violencia intrafamiliar, porque aunque la violencia entre parejas disminuyó en 400 casos aproximadamente, al pasar de 50.000 en el 2017 a 49.600 aproximadamente en 2018, en general continúa en aumento la violencia intrafamiliar en el país. Ese número es casi el mismo y la situación es absolutamente infame. Esa cifra se mantiene, digamos, que tengamos... pero ha habido un ligero aumento. Sí, pero es que es demasiado, demasiado número de personas a la edad. Ese nos diga, por favor, porque ya se nos acaba el tiempo, ¿no? Listo. Bueno, según el Código de Infancia y Adolescencia, en el capítulo de Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes, que va de la mano con el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal, estipula que existen 6 sanciones, que es la amonestación, la imposición de reglas de conducta, libertad asistida, y está la privación de la libertad. Como este caso es de violencia, es privación de la libertad. Privación de la libertad en centro de atención especializado. Se debe tener en cuenta la edad, el género, la conducta, el comportamiento y dónde reside la familia. Aquí hay un caso, aquí hay una situación que tenemos que tener en cuenta, y es que estamos hablando de niñas de 13 años y de pronto niños que no han cumplido, tienen 14 años, que son los que violan. Y esos niños de 14 años no son sujetos. Son exclusión de responsabilidad penal. No tienen responsabilidad penal. Exactamente. Pues, don Tito, audiencia, llegamos al final de nuestro programa de hoy. Los invitamos para que ustedes miren en las redes toda la información que hemos dado respecto de el Día Sin Celos ni Despecho, mucho control en el consumo de licor, mucho control en dejarse absorber por la música guerrera, por la música violenta, por sus amigos que de pronto los invitan a que se tomen medidas de venganza frente a sus parejas con las cuales han terminado su vida en común. Y por supuesto es mejor pasarla en familia, en paz y tranquilidad. Y les deseamos a todos que tengan un puente muy tranquilo, muy feliz. Gracias, Lice. Don Tito, muchas gracias por estar en comunicación
en comunicación, ¿cómo llama eso? Telefónica, ¿no? En comunicación telefónica con los estudios de La Voz del Derecho. Luis, muchas gracias. Gracias a usted, doctor Carlos, a Lisset, a Luis Daza, por sus servicios invaluables en el manejo del sonido allá en La Voz del Derecho. Gracias a toda la audiencia por escucharnos. Y desde luego nuestra invitación para el próximo jueves, cuando estaremos aquí en Educación para la Vida en Familia, hablando de otro tema importante para la vida familiar. Una feliz tarde, una feliz noche para todos. Escucharon en La Voz del Derecho, Educación para la Vida en Familia. Asuntos de actualidad y trascendencia. Los temas sensibles que relacionan a las personas en la conformación de la más importante empresa del ser humano, la familia. Dirección y realización del abogado y académico Carlos Fradique Méndez. Conducción del abogado y especialista en Derecho de Familia Tito Martínez Ortiz. Educación para la Vida en Familia. Hasta pronto.